Aleluya. Somos el pueblo de Dios, adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Vamos a cantarle. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Vamos, iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Mi Señor y Rey y Dios. Dios es bueno, justo y verdadero. Su amor nunca cesa. Su misericordia jamás tendrá fin. Nuevas son cada mañana sus misericordias, y su fidelidad permanece para siempre. Cántale al Señor con todo tu corazón. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que Él provee para mi necesidad. En una cruz su vida entregó por probar
importando a dónde llevará, por probar su fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Gracias, Señor. Dios es fiel, y aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, y nos ama con amor eterno, amor que cubre la multitud de nuestras faltas. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no vivir agradecidos por la bondad de nuestro Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Qué buen tiempo, hermanos, hermanas, alabando, adorando, exaltando a nuestro Dios, levantando su nombre en alto. Qué buen tiempo, de verdad. Creo que esa es la mejor parte que nos corresponde, que nos toca como iglesia del Señor, como hijos e hijas de Dios, estar a los pies del Señor de señores, del Rey de reyes, contemplando su hermosura y adorándole en la hermosura de su santidad, como hizo María, la hermana de Lázaro. ¿Se acuerdan la historia? Cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, a Marta y a María, dice la Escritura, dice el Evangelio, que María estaba postrada a los pies del Señor, contemplando al Maestro, atendiendo y escuchando sus palabras, su enseñanza, disfrutando de su presencia. Y el Señor dijo de ella, como dice de nosotros, hermanos, cuando adoramos al Señor con esa misma actitud. Él dijo, ella ha encontrado la mejor parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esa promesa eterna, que cuando nosotros esperamos confiadamente en Él, Él nos honra con su presencia y nos rodea como con un escudo de su favor, de su gracia y de su misericordia. Amén. Ahora sí, hermanos, hermanas, iglesia, vamos a disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo y la dirección del Señor a través de la exposición de su santa y poderosa palabra. Vamos para allá. Bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos felices, estamos contentos de celebrar una vez más el Día del Señor, este culto que ofrecemos a nuestro Dios, en el que le entregamos las primicias de nuestra vida y lo hacemos con alegría, atendiendo al requerimiento de su palabra que nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este requerimiento de la palabra, mis hermanos, no tiene que ver solo con cuestiones materiales, no tiene que ver solo con finanzas, incluye también todo lo que somos, tenemos y podemos. Entonces, con esta actitud
ponemos al servicio del Señor tiempo, talentos, recursos y más, muchísimo más, para la gloria y honra de nuestro Señor. Aleluya. A ver, mis hermanos, hoy día vamos a iniciar una secuencia de enseñanzas que están basadas en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el que el apóstol Pablo traza el tema de los deberes cristianos. Y precisamente la traducción de la Reina Valera del 60 pone como título de este capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos, pone deberes cristianos. Hermanos, ustedes y yo somos miembros de esta sociedad. Somos ciudadanos de este país. Consecuentemente, tenemos que cumplir a cabalidad todas nuestras responsabilidades como tales. Debemos estar a la altura de las exigencias y las demandas del momento, del tiempo actual, más aún en nuestra condición de ciudadanos del reino de los cielos. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, discípulos del Señor, hombres y mujeres que están al servicio de Dios. Tenemos, mis hermanos, que brillar, como dije la semana pasada, brillar por todo lo alto. Y eso implica necesariamente que tengamos que atender a nuestras responsabilidades y cumplir nuestros deberes como cristianos. Por otro lado, toda persona tiene derechos fundamentales simplemente por el hecho de ser un ser humano. Tiene derecho a la vida, a la libertad. Tiene derecho a tener una identidad, a formar parte de una familia, a no ser discriminado por ninguna razón, en fin. Pero atención, los derechos son una cara de la moneda. La otra cara tiene que ver con las obligaciones o los deberes. Porque mi hermano, mi hermana, si tú exiges el cumplimiento y el respeto de tus derechos, pero descuidas tus deberes y tus obligaciones, pues estás cometiendo un acto de injusticia. Entonces, la ley y la espada se encargarán de corregir el asunto. Igualmente, cuando no defendemos nuestros derechos, perdemos lamentablemente nuestra dignidad. ¿Se han puesto a pensar en eso? Y la dignidad, mis hermanos, no se negocia. Pero también cuando abusamos de nuestros derechos y pasamos la línea perjudicando a los demás, cometemos igualmente una injusticia. Y en primerísimo lugar, Dios no puede ser burlado. Y su justicia no es como la de los hombres, que llega tarde, si es que llega, ¿verdad? Él es clemente, Él es misericordioso, lento para la ira y es grande en bondad. Pero también nuestro Dios es juez justo y verdadero. Y aquí vamos entrando ya a nuestro tema, porque miren, la mayoría de los cristianos suele enfatizar y resaltar sus derechos. Por ejemplo, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del gran amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada, injusticia, en fin. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Etcétera. Ahora, todo esto, hermanos, es verdad. Por supuesto que es verdad porque es la palabra del Señor. Pero Dios no va a respaldar su palabra cuando sale de la boca de una persona cuya conducta, cuya vida va en sentido contrario de su voluntad. Es más bien la negación del carácter de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo hace un aporte importante al equilibrio y la justicia mediante este capítulo, desarrollando el tema de nuestras obligaciones, de nuestros deberes como cristianos, llamados a resplandecer. Siempre lo digo porque está en la palabra, llamados a resplandecer en medio de una generación maligna, perversa, que está sumida en la oscuridad.
y debemos alumbrar como luminares de este mundo, dice la palabra. Hermanos, el cristianismo debe implicar un cambio profundo en el interior, pero que se exterioriza, se pone en evidencia de manera clara, de manera contundente. El cristianismo empieza adentro, en la mente, en el intelecto, en las emociones, en la voluntad, pero atraviesa radicalmente la experiencia visible, audible y tangible de la vida a través de las palabras, de las acciones y de las decisiones. A ver, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos permita ver con claridad su voluntad expresada en este pasaje. ¿Ya? Vamos a analizarlo versículo por versículo, palabra por palabra y si es necesario, letra por letra. Amén. Vamos a ver capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Miren, el apóstol Pablo empieza diciendo, así que, hermanos. Miren, esta carta está dirigida a gente creyente, a gente que como ustedes y como yo compartimos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor. Nos asiste un mismo Espíritu, nos alumbra una misma lámpara y somos hijos e hijas de un mismo Dios, quien es Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Eso dice su palabra. El apóstol dice, hermanos, y nos suplica y nos ruega, porque la línea siguiente dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El apóstol Pablo, repito, nos suplica, invocando las misericordias de Dios que se renuevan día a día. Cada mañana, dice su palabra, son nuevas sus bondades, son nuevas sus misericordias. Es decir, nos da la oportunidad de volver a empezar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tomar la decisión de quitarnos mochilas pesadas que nos hacen el tránsito lento en la vida, ¿sí? Y cada mañana tenemos la posibilidad de sacudirnos de sentimientos de culpa, de sacudirnos de pensamientos que no agradan a Dios, de superar malos hábitos que lo único que hacen es deteriorar y afectar nuestra vida, empezando por nuestra vida espiritual y afectando también nuestras emociones, condicionando nuestra voluntad y muchas veces enfermando nuestro cuerpo. Entonces Dios, en su infinita bondad y sabiduría, nos da la oportunidad cada mañana de volver a empezar. Por eso es que el apóstol apela a las misericordias de Dios, como diciéndonos, hombre, tengan en cuenta que Dios está haciendo su parte, les está renovando la posibilidad de rehacer sus vidas. Hagan su parte, nos dice el apóstol, en otras palabras, hagan su parte. Lo que el Señor a través del apóstol nos manda es que consagremos nuestras vidas al Señor, que vivamos para Él, para servirle, como siempre les digo, para hacer una extensión poderosa de todo lo que Él es, para este mundo que necesita tantísimo de Él. Y aquí nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Y eso, hermanos, significa ser sus labios, ser sus manos, sus pies y sobre todo ser su corazón amoroso, compasivo, que palpita de misericordia por un mundo que está perdido. Él quiere que seamos una extensión de Él, que seamos, como dice su palabra también, cartas abiertas permanentemente, leídas ante el mundo, que la gente pueda desear a Dios en su corazón, pueda ver a Cristo
por el testimonio de nuestra vida cambiada y transformada por Él. Y eso, mis hermanos, muchas veces implica sacrificio, es decir, implica morir a nosotros mismos, anteponer los intereses de Dios a nuestros intereses personales. En este pasaje, el Señor nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Y la palabra cuerpo significa una totalidad orgánica, una totalidad biológica. Entonces se puede entender también esta frase que debemos presentar toda nuestra existencia. En el pensamiento judío, el ser humano no tiene un espíritu, sino que es un espíritu. No tiene un alma, es un alma. Entonces, como ni el espíritu ni el alma se pueden ver, el apóstol se refiere al cuerpo, pero que incluye en esta palabra todo el ser, toda la existencia humana. La expresión sacrificio vivo es el llamado a la obediencia, ¿ya? Es el llamado a la obediencia, cueste lo que cueste. Es sacrificio vivo, algo que se siente, algo que muchas veces duele. No es un sacrificio muerto. Implica batallas, pesares, esfuerzo, renuncia, dedicación. Hermanos, si le damos algo a Dios y no nos duele, no es un sacrificio vivo. No es un sacrificio vivo. Si tu relación con Dios, mi hermano, mi hermana, no representa un replanteo de tu vida, un reacomodo de tu escala de valores, no implica ajustar tus prioridades, te puedo asegurar que no es un sacrificio vivo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Y este requerimiento del Señor desafía, hermanos, nuestra vida de manera integral. Porque la cruz, como sabemos, no es un instrumento de sufrimiento, sino un instrumento de muerte. Y para que algo se muera, pues hombre, tiene que estar vivo. Y eso implica morir a uno mismo, a hacer nuestra voluntad. Es morir al egoísmo, es morir a la autosuficiencia, es dejar de hacer las cosas a nuestra manera para procurar hacerlas a la manera de Dios. Repito, es un sacrificio vivo, pero también es un sacrificio santo, lo cual no implica impecabilidad o infalibilidad, no, sino que implica necesariamente consagración de toda nuestra existencia, lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos y lo que podemos. Pero además es un sacrificio agradable a Dios. Es decir, que todo lo que hacemos, hermanos, debemos hacerlo de corazón, buscando siempre agradar a Dios, aunque eso implique caminar una milla extra, implique hacer lo que no nos agrada a nosotros, lo que no le place a nuestra carne, aunque nos demande mucho esfuerzo. Hermanos, se trata de Dios, no de nosotros. Y por añadidura, seguramente recibiremos muchísimo más de lo que pensamos y entendemos. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Y este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es nuestro culto racional. Es nuestro culto lógico. Mis hermanos, la vida cristiana es la alternativa con letras mayúsculas para el ser humano. El reino de los cielos ofrece al hombre, ofrece de parte de Dios la plenitud de todas las cosas que puede anhelar en su corazón. ¿Ya? La Biblia dice que el ladrón no viene sino a robar, a matar, a destruir. Esa es la realidad del mundo. Pero yo he venido, dice el Señor, y ahí está la alternativa divina. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida plena, con propósito, con verdadero sentido, con verdadera dirección. En ese sentido, mis hermanos, nuestro culto, nuestra experiencia de vida como cristianos, no es una fantasía. No tiene nada que ver con fábulas, con cuentos y supersticiones. No es algo mágico, es culto racional. Todo lo que hacemos
lo hacemos con plena conciencia, procurando hacerlo de la mejor manera, buscando la excelencia, invirtiendo todas nuestras capacidades y posibilidades, tanto naturales como espirituales. Y preparamos y organizamos bien todo lo que hacemos. Y pensando, por ejemplo, en nuestro servicio, que como congregación le ofrecemos al Señor, ¿cómo aplicamos este pasaje en nuestra experiencia del culto propiamente dicho? Como el que ahora mismo estamos ofreciendo o el que vamos a ofrecer más tarde de manera presencial, dicho sea de paso. ¿Cómo? Miren, cuando cantamos al Señor, lo hacemos con la certeza de que Dios, conforme a su palabra, está visitando nuestra alabanza. Por eso es que nosotros prestamos especial atención a nuestros textos, a la letra de nuestras canciones. De esta manera nos damos cuenta cuando es que estamos realmente alabando y exaltando al Señor. Porque hay muchas canciones muy bonitas, una hermosa línea melódica, con una armonía impresionante y una rítmica precisa. Muy lindas canciones que se cantan en la iglesia. Nosotros también las cantamos aquí, pero tenemos especial cuidado del lugar que tiene o que deben tener en nuestro culto. Porque no se trata, hermanos, de cantar por cantar. No se trata de hacer todo un espectáculo en el que lamentablemente el Señor está ausente. Hablamos de Dios, hablamos de Cristo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, hacemos oraciones rimbombantes y elocuentes, ¿verdad? Más para el oído humano que para el oído de Dios. Dios no necesita que le dores la píldora. Dios no necesita, hermanos, que hagas tanta bulla. Dios no necesita que le pongas luces, que levantes humo, que pongas coreografías. No. Dios no necesita eso. Hay momentos en el que el pueblo de Dios necesita hacer eso sí. Pero tenemos que priorizar las cosas. Tenemos que cantar y alabar a Dios en primerísimo lugar. Y debemos con nuestras canciones guiar al cuerpo de Cristo, al pueblo del Señor, hacia la alabanza y finalmente hacia la adoración. Miren, el otro día que yo compartía con un miembro del Ministerio de Alabanza, un tema que me parece supremamente importante. Voy a hacer un paréntesis para referirme a este detalle. Miren, cuando se trata de alabar y adorar a Dios, tenemos que buscar en el libro de los Salmos, zambullirnos en el libro de los Salmos, que es el libro por excelencia de la alabanza y la adoración del pueblo de Dios. Debemos, zambullirnos en este libro para extraer no solamente los textos, sino también extraer la experiencia de los salmistas y contextualizar esta experiencia de los salmistas a nuestra realidad y procurar hacer lo mismo. Me explico. El Salmo 95, por ejemplo, el salmista se pone al frente de la congregación como el director de culto en nuestras congregaciones hoy, levanta la voz y exhorta a la congregación diciendo: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos hicieron la tierra seca. Hace una pausa el salmista y luego dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y continúa el salmista. Pero se dan cuenta cómo en unos pocos versículos la palabra del Señor, el libro de los Salmos, el libro de las alabanzas a Dios, nos plantea la alternativa, la fórmula para alabar a Dios como Él quiere que le alabemos.
con la actitud que debemos tener al momento de cantar nuestras canciones. Incluso cuando hagamos nuestras pausas, cuando guardemos silencio para escuchar a Dios, para percibir su presencia, para deleitarnos en Él. Y entonces poder doblegar nuestro ser a los pies del Señor y permitir que Dios nos hable. Y generalmente Dios nos habla por el escrito está. Pero incluso cuando callamos y escuchamos a Dios, yo les puedo garantizar que el silencio de Dios es tan elocuente que taladra, que perfora nuestro corazón y toca la médula de nuestro ser interior. Y eso implica que necesariamente nosotros tengamos que hacer algo y tomar decisiones. Cierro paréntesis. ¿Se dan cuenta lo importante que es, hermanos, pensar bien, preparar bien nuestro culto para que éste sea racional? Miren, en el Salmo 47, versículos 6 al 7, en línea con lo que les estoy diciendo, dice la palabra del Señor: canten a Dios, canten a nuestro Rey, canten porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y finaliza diciendo: canten con inteligencia. Aleluya. Yo creo que ya más de uno está entendiendo esta parte de la reflexión, ¿verdad? Hermanos, lo mismo aplica a todo nuestro servicio que ofrecemos al Señor. Y en este punto tengo que citar por enésima vez, pero enhorabuena, Colosenses 3, 23, 24, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le servís. Y en atención a este mandato de la palabra, ustedes y yo debemos examinar las motivaciones de nuestro corazón y ver si todo lo que hacemos, pequeño o grande, visible o no, está hecho para agradar a Dios. ¿O es que lo que hacemos es para recibir un pulgar levantado, o una palmadita en el hombro, o una palabra de reconocimiento público? Mis hermanos, esto implica conciencia. Esto es culto racional. Si te importa más la opinión de la gente, si todo lo que tú haces lo haces para agradar al ojo humano, y cuando no te están mirando, vives a tu manera, haces lo que te da la gana, desatiendes al consejo de Dios, tu culto no es racional, pues. Tu vida cristiana no es auténtica, no le da la gloria a Dios. Por otro lado, hermanos, nosotros no vamos a la iglesia a calentar una banca. No deberíamos hacerlo con esa mentalidad, ¿verdad? Tampoco vamos a participar del culto a ver con la expectativa de: vamos a ver qué pasa, qué me dice el pastor, a ver qué me dicen los hermanos, voy a pasarla chévere. No, hermanos, por supuesto que la pasamos bien, por supuesto que vamos con las antenas extendidas, pero nosotros vamos a la iglesia y ofrecemos nuestro culto, y con nuestras alabanzas y nuestra adoración y nuestra vocación de servicio, todo hecho con fe, hacemos que las cosas sucedan. Nosotros no vamos a la iglesia para ser meros espectadores, sino vamos a ser protagonistas. Pero en primerísimo lugar, permitimos que Dios, a través de su Espíritu, se enseñoree en nuestros cultos. Y nosotros estamos ahí al servicio y bajo la dirección del Espíritu de Dios para hacer todo lo que al Señor le agrada. Repito, y lo hacemos con excelencia. Siempre debe haber una intencionalidad en todo lo que hacemos. Nuestras oraciones, nuestros cánticos, la exposición de la palabra, la comunión fraternal, todo tiene que ser hecho con intencionalidad. ¿Y cuál es esta intencionalidad? Pues crecer
en la gracia, en la fe, en el conocimiento de la Escritura Sagrada, en el amor que debemos tenernos unos con otros como signo y señal distintiva de que somos discípulos de Cristo, que debemos reabastecer nuestras lámparas como comunidad, como congregación, y salir luego con la disposición de alumbrar por todo lo alto, de dar testimonio de que Cristo vive, de ser portadores de buenas nuevas, hacer lo que dice su palabra, porque cuando salimos del culto, salimos con nuestros tanques llenos, con nuestras copas rebosando. Así debemos salir de la iglesia, ¿sí? Dirigidos por la unción del Espíritu Santo, y predicamos buenas nuevas a los abatidos, vendamos a los quebrantados de corazón, publicamos libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, consolamos a los que están enlutados, levantamos a los caídos, arropamos a los desnudos y compartimos nuestro pan con los que sufren hambre. Oramos por los que están enfermos. En fin, esa es la verdadera razón del culto. Esa es la verdadera razón de la iglesia. Es por eso que nos congregamos. No para pasar el rato, no para pasarla bien, no para encontrarnos con nuestros amigos. Eso se hace en un club social. Pero en la iglesia del Señor se hace todo eso también, pero eso viene como una añadidura de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Listo, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos. Que Dios bendiga su palabra y honre nuestra fe. A ver, les dejo como tarea para esta semana interiorizar, memorizar, meditar y poner por obra Romanos 12:1. Y hoy, que es el día del Señor, es un día magnífico, espléndido, un buen día para poner por obra y para poder experimentar la verdad de esta palabra. ¿Qué dice esta palabra? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está. Nos despedimos, mis hermanos. Hasta la próxima semana. Dios mediante, para continuar desarrollando este tema de los deberes cristianos. Esto se va a poner mucho mejor, ¿ya? Les mando un abrazo enorme, cargado de afecto, con mis mejores deseos de paz, armonía, salud, prosperidad y bienestar para todos. Que así sea. Adiós.